querida Andrina, efectivamente de este lado estamos para, conversar acerca de un tema muy interesante, porque el mes de mayo es conocido a nivel internacional como el mes de concienciación sobre el cáncer de ovario, y si bien es cierto que este tipo de cáncer representa un riesgo relativamente bajo para la población general, sigue siendo el cáncer ginecológico con la tasa de mortalidad más alta en mujeres, Alejandra. Así es, y esa tasa se debe a que el diagnóstico suele realizarse ya en etapas muy avanzadas. Y por eso hoy vamos a conversar en este segmento de salud y nos acompaña la ginecobstetra Carmen Mantelini para que nos comente absolutamente todo sobre este tema tan importante para todas las mujeres. Bienvenida, doctora, muchísimas gracias. Gracias, Alejandra, gracias. Buenos días. Por esta oportunidad. Fíjate qué interesante, porque se sabe que 6 de cada 10 pacientes que tienen el diagnóstico no sabían que era una posibilidad. O sea, la gente no reconoce que existe el cáncer de ovario. Muchas escuchamos del cáncer de cuello uterino, el cáncer de mama, que es algo tan presente, porque son muchos más frecuentes, pero sigue siendo, como bien lo habías comentado, el más mortal. Por eso, porque al no reconocer sus síntomas, pues cuando vamos a acudir, acudimos muy tardíamente. Claro, a ver, considerando entonces que el diagnóstico temprano es crucial Correcto. para mejorar el pronóstico, ¿no?, del cáncer de ovario, ¿cuáles son las señales de alerta más tempranas que las mujeres deberían conocer y no ignorarlo? Para que, Fíjate no llegue a esta que etapa? el problema es eso, ¿no? Los síntomas suelen ser de otras esferas, no es ginecológico el síntoma. El síntoma es gastrointestinal o incluso urinario. ¿Qué es gastrointestinal? Me siento distendida. ¿Cuántas cosas no nos hacen sentir que estamos distendidas, que la comida no me cayó bien, siento que me llené muy rápido? Fíjate que es algo súper frecuente, usualmente pensamos que es algo que nos cayó mal, lo dejamos pasar, o se puede entender que es un síndrome de intestino irritable, ¿no?, que son esos diagnósticos frecuentes de otra esfera, de la gastroenterológica. Y otro síntoma también de la esfera urinaria es la alteración en cómo orino. Me arde para orinar, estoy orinando muy frecuente, que es típico de una infección urinaria. ¿El color incluso cambiaría? No, lo que hay es el síntoma, porque la vejiga está irritada por la infiltración por el cáncer. Perfecto. Y entonces es una paciente que puede pensar que está en el periodo menopáusico, que tiene una infección urinaria, que se automedica con un antibiótico, que en el país a veces es muy sencillo pues automedicarse, y entonces retrasa la consulta y no se piensa. Yo pienso que lo bonito y lo beneficioso, por decirlo así, en Venezuela es que el eco ginecológico forma parte de la consulta en nuestro país, a diferencia de en otros países que requiere una referencia a un médico especialista para que lo haga, ¿no? En nosotros, y eso sería una buena noticia porque la imagen nos va a ayudar a detectar a tiempo si hay una lesión en el ovario y si esa lesión es una lesión de sospecha para pensar que quizás estemos en presencia de un cáncer. O sea, es decir, que una rutina ginecológica normal, esa frecuente que nosotros nos hacemos, es posible detectar a tiempo la Correcto. primera etapa sin ni siquiera tener síntomas, porque ahorita que está hablando de los síntomas nosotros hasta Sí, nos nos miramos, volteamos a ver, porque por lo menos yo, el tema gastrointestinal, de siempre Correcto. sentirme como llena de gases por muchas cosas. O que entonces, comimos algo, incluso algo. Sí, exacto. Sí, totalmente. Y Es algo muy normal. esta iniciativa todavía está en estudio, está tratando de entender cuál es el impacto de la detección temprana a través de los síntomas, y el mensaje es uno: reconoce la enfermedad, reconoce que si tienes un problema gastrointestinal no lo dejes pasar. O sea, hay pacientes que tienen un año con problemas gastrointestinales y no se han acercado al médico. Lamentablemente, fíjese que como los síntomas son fuera del área ginecológica, es un paciente que a veces va al gastroenterólogo, va al urólogo, va al médico de familia o al médico general, ¿no? Doctora, una pregunta a nivel de imagen, cuando dice que se ve en la rutina, en ese eco de rutina ginecológica, ¿es posible que se pueda confundir lo que serían los quistes en los ovarios a una imagen que sea un posible cáncer? Lo que pasa es que ya existe una clasificación en relación a los tumores de ovario por eco, así como existe en las mamografías una clasificación de las lesiones, que si es 1, 2, 3, 4, en ovario también existe. Hay características que muestra esa lesión. Un quiste simple, como tú me comentabas, ¿no? Un quiste es un circulito negro, no tiene nada dentro, es una pared finita, y generalmente responde a la función del ovario.
Todos los meses vemos esa imagen cada vez que el ovario va a ovular. Pero ¿qué nos haría sospechar? Cuando no es una bolita única, sino son muchas conectadas entre sí, cuando tienen áreas sólidas adentro, cuando esas paredes están muy gruesas, cuando aplicamos un efecto en medicina que se llama el efecto Doppler, que es para entender la sangre alrededor de esa imagen y vemos cómo es el flujo, ¿no? Si es un flujo rápido, si es un flujo lento. Entonces son índices indirectos que nos van a ayudar a sospechar, mira, yo creo que vamos a hacer otros estudios, vamos a pedir unos marcadores en sangre, son unas sustancias que se elevan con la presencia de determinados tumores y nos van a ayudar a eso. Pues lo que queremos es que no llegue esa paciente con el síntoma tardío. ¿Por qué? Porque sabemos que su esperanza de vida a 5 años es muy pobre y su calidad de vida durante esos 5 años también es muy pobre. Yo todavía me pregunto cómo hay personas que pueden pasar 3, 2, hasta un año sin asistir a sus citas ginecológicas, aún sabiendo que puede detectar, bueno, tantas cosas. Pero ¿sabes también qué ocurrió? Por lo menos en la pandemia, que fuimos forzados a abandonar el control. ¿Por qué? Porque ¿qué nos decían? Si no es una urgencia, no te acerques a un centro de salud. Y pasó que muchas pacientes se atrasaron 2, 3 años. En la consulta me tocó presenciar, por ejemplo, una paciente, porque también decimos, bueno, ¿a quién le da cáncer de ovario? La mayor frecuencia es en la menopausia. Es la edad donde el ovario pudiera mostrar esos síntomas. Fíjate que cuando te hablaba de la urgencia o del aumento de la frecuencia, tengo ganas de orinar otra vez, acabo de ir, también es un síntoma que acompaña la transición a la menopausia. Entonces es una paciente que va a requerir atención médica. Pero me pasó en consulta una paciente, la mayor incidencia en Venezuela está en el grupo de mujeres de los 45 a los 54. Son mujeres aún muy jóvenes. Y esta era una paciente, o es una paciente, bueno, en ese momento tenía 48 años, va a su control que lo había distanciado por la pandemia, realmente no era porque ella pues no asistía a sus controles, sino que la pandemia produjo una pausa. Y cuando voy a hacer el eco, pues hay una lesión muy pequeñita, con unas características, era sólida, no era esta quiste que tú me preguntabas. Afortunadamente, después que se operó, era una lesión que no llegó a malignizarse, una lesión que tenía unos cambios. Fíjate que quizás fue tan temprano que no llega a clasificarse ni siquiera como una lesión límite, que también llamamos. Doctora, a ver, en cuanto a las medidas preventivas o cambios quizás en el estilo de vida que las mujeres podríamos adoptar para reducir el riesgo de desarrollar este tipo de cáncer de ovario. Fíjate, sabemos que la obesidad es un factor de riesgo para muchas enfermedades y el cáncer de ovario no es una excepción, porque la obesidad genera un estado inflamatorio que no permite que la célula repare. ¿Qué significa la célula repara? Que nuestras células se están multiplicando todo el tiempo y esos mecanismos de reparación de la célula, que es como en nosotras el dormir, pues, que nos ayuda a reparar, ese mecanismo está afectado por esta inflamación de la obesidad. Entonces se sabe que la obesidad es un factor de riesgo para cáncer de ovario también. La falta de embarazo y lactancia, porque el embarazo, al distanciar las ovulaciones, pone el ovario en reposo y también nos ayuda a protegernos, y eso también es un efecto de las pastillas anticonceptivas. A poner el ovario en reposo, sabemos que la pastilla anticonceptiva nos protege de cierto tipo de cáncer de ovario, que es el más frecuente. Wow. Y a nivel de la terapia, ya cuando la persona es diagnosticada, ¿cuáles son esos métodos más innovadores que se están utilizando hoy en día? ¿Eso es solamente a nivel quirúrgico? Es combinado, dependerá del estadio del diagnóstico. Eso se discute en ese equipo multidisciplinario de oncólogos, médicos, radioterapeutas, pues que entenderán cuál es la mejor opción para esa paciente en particular. Un bajo porcentaje, al igual que ocurre en mama, un bajo porcentaje de las pacientes con cáncer de ovario tienen un antecedente familiar directo o tienen una mutación genética que aumenta su riesgo personal. Y entonces toca en ese equipo entender qué grupo está esta paciente y cuáles serían las mejores opciones de tratamiento. Hay algo muy novedoso que ya se establece como una sugerencia, y por eso como ginecólogo estoy hablando del tema, es porque esas pacientes que, por ejemplo, le vas a hacer una histerectomía, porque tiene una enfermedad benigna, ¿no? Una fibromatosis, una adenomiosis, una paciente que requiere extraerle el útero, se sabe que extraer junto al útero las trompas uterinas ayuda a disminuir ese riesgo de cáncer de ovario. Y entonces algo que se le ofrece a la paciente en ese momento de la cirugía, se le explica el por qué, porque se piensa que la trompa, como libera a veces sustancias inflamatorias, y fíjate cómo regresa al tema de la inflamación, puede favorecer en el ovario esta transformación. Doctora, de verdad, qué placer tenerle y tocar este tema tan interesante en el mes internacional del cáncer de ovario.
Portadas al Día haciendo esa ventana abierta para que usted tenga las herramientas y para que también tome conciencia. Señores, hay que cuidarse más, hay que tomarse el tiempo e incluso regalarse ese tiempo, porque definitivamente la salud siempre va a ser lo más importante.